Lalo está listo. El fútbol americano y el tenis entre líneas. ¿Y tú, estás listo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un Entre Líneas especial previo al draft y tenemos a un scout, uno de los pocos, primero, que habla español, que vive en México, y vamos a entrar al detalle para que nos haga la diferencia entre lo que es un scout, lo que es un entrenador en jefe, lo que es un scout, quiero decir, y un entrenador, porque son, aparentemente es lo mismo, pero son cosas distintas. Ya él nos va a explicar justamente esta situación, y estamos en una era sumamente especial. Y cuando digo especial es por esto, porque ahora el quarterback siempre ha sido importante, pero el quarterback en esta era es más importante porque las reglas lo están favoreciendo. Y luego otro punto, desde que hay tope salarial para novatos, no me refiero al tope salarial que tienen los equipos, sino que ahora los novatos no les puedes pagar por sus primeros 4 años y después hay una opción para el quinto. Ese es el tope salarial. Le puedes pagar ya lo que tú quieras, pero son 4 años. Es muy importante y por eso los dueños ahora son menos pacientes. Jalan, quitan. Si las cosas no se dan en los primeros años, hay veces que solamente es un año y no lo hizo bien el quarterback, ¡pum! Hacen el cambio. Yo creo que es todo el primer año, si es que juega, porque puede que lo sienten como Patrick Mahomes, aunque ese es otro caso, ¿no? Pero todo su primer año y tal vez al día de acción de dar gracias, es decir, 20, 22 partidos, 25 cuando mucho, o sea, que los 17 de su primer año y la mitad de la siguiente campaña. Eso es el tiempo que le van a estar dando a los quarterbacks para ver si, sobre todo si son de primera ronda, ¿no? Es muy importante. Igualmente es importante para los entrenadores en jefe. Pete Carroll ganó un Super Bowl, perdió otro, pero cuando pierde a Russell Wilson, porque él mismo lo cambia, lo despiden. No duró mucho, 2 años duró. Bill Belichick, para muchos, el mejor entrenador de todos los tiempos, para mí es uno de los mejores, no necesariamente el mejor. Paul Brown pudiera estar ahí. No tiene a Tom Brady y lo despiden. Sean Payton, cuando se retira Drew Brees, él dice, ¿qué voy a hacer? No tengo quarterback, por eso decidió retirarse. Debió haberse esperado un año más. Vean dónde está Jim Harbaugh. Pero lo que quiero oír es, por más buen entrenador que seas, si no tienes a un quarterback de primera línea, es muy difícil que vayas a ser exitoso. Mike Tomlin. Ya cuando Big Ben ya no era Big Ben, le costó trabajo. Ahora está, no sé si en la cuerda floja, pero los entrenadores en jefe necesitan de quarterbacks. Pero igualmente, el quarterback, si no tiene al entrenador, va a ser muy difícil. Justin Herbert con Brandon Staley. 2 años y le desperdiciaron los 2 primeros años. En Jacksonville, Trevor Lawrence, el primer año se fue a la basura porque Urban Meyer no entendía cómo se jugaba en la NFL. No le interesaba, nunca la vio cuando estaba en Ohio State. Es Brady o Belichick. Olvídense, esto es trabajo en conjunto. Entrenador es sumamente importante, pero también el quarterback. Son creo que las 2 piezas más importantes, así como el gerente general que tiene que estar trabajando de la mano con el entrenador en jefe y, por supuesto, un dueño que los deje trabajar. Eso es sumamente importante. Y otro punto, creo que ya les había dado esta estadística, que hay veces que como que queremos meter ciertas estadísticas, como que ligarlas a fuerzas a las cosas. No sé si me estoy dando a entender, pero a lo que quiero ir es a esto. En la era del Super Bowl, todos los equipos que han sido campeones, que han ganado su primer Super Bowl, lo han hecho en los primeros 5 años de relación del entrenador en jefe con el quarterback. ¿Por qué? Es
difícil de entender esto, pero es una estadística que no falla. Todos, ¿sí? Cuando Kansas City gana su primer Super Bowl, estaban en tus primeros 5 años. Si nos basamos nada más en esa situación, los equipos que ya están fuera en eso son Buffalo y Baltimore. Y me voy a tocar a los equipos que deberían de ser contendientes. Yo creo que todavía Buffalo, por más que Stephon Diggs ya no esté y de que han perdido algunos jugadores defensivos, todavía deben estar en la mezcla para tratar de hacerlo. Pero si nos basamos nada más en esa estadística, no lo están. Baltimore va a estar ya en su séptimo año en su sexto año, perdón, en la NFL, en la relación Lamar Jackson con John Harbaugh. Pero equipos que están con vida y que, insisto, que tienen el talento, quarterback, entrenador y de los jugadores que todavía podían estar, aunque yo lo dudo, es Miami, ¿sí? Tua no creo que sea ese quarterback, que se me hace que es un poco frágil. Cleveland, por todo lo que tiene acá arriba de Sean Watson, los cables todos cruzados, quarterback que no debería estar jugando. John Burrow en Cincinnati. Houston, la manera sensacional que lo hicieron el año pasado en su primer año. Jackson, yo creo que Trevor Lawrence con Doug Pearson va a funcionar. Los Chargers con Herbert, empezando a trabajar con Jim Harbaugh, y Filadelfia, si es que atinaron con sus coordinadores, y por supuesto Kansas City, porque ellos ya lo ganaron. Es el equipo clave, ¿sí? Y sobre todo porque creo que van a ir por un receptor en la primera ronda. Yo sinceramente creo eso. Y siguiendo con esto, el quarterback es tan bueno o tan malo dependiendo al equipo a donde llegan. Me estoy refiriendo a los quarterbacks jóvenes, a los quarterbacks novatos. Nueva Inglaterra y Washington, o Washington en Inglaterra, el segundo y el tercero para estar seleccionados, no tienen primero, línea ofensiva, tienen entrenadores novatos y no tienen armas, sobre todo Nueva Inglaterra. Washington, creo que los Commanders creo que sí tienen ciertos elementos, corredores, receptores, pero y luego son entrenadores de filosofía defensiva. Y si uno va a los últimos 5 años de esta nueva NFL, en su mayoría son entrenadores del lado ofensivo. Obviamente la excepción es Belichick, ¿no? Pero tenía ahí a Tom Brady. ¿Qué es lo más importante para seleccionar a un mariscal de campo? Yo escuchaba por ahí algunos podcasts que me parecieron muy interesantes, pero yo quise abundar en esta situación, porque es muy difícil de poder encontrar el punto con los mejores quarterbacks, ¿sí? Para poder encontrar cuáles son los mejores, porque no hay un común denominador. Y explico. Es por tamaño. O sea, Josh Allen es enorme, ¿sí? 1.96 de estatura y una masa muscular también. Pero Patrick Mahomes es tal vez hasta abajo del promedio, 1.88. Lamar Jackson es muy delgadito y son 3 de los mejores quarterbacks, tal vez sean los 3 mejores quarterbacks que hay en la NFL. Es porque están en franquicias históricas. Trevor Lawrence está ganando en Jacksonville y va a transformar a esa franquicia que no ha hecho nada. Kyler Murray en Arizona también. No es porque estén en alguna franquicia. Joe Burrow está ganando en Cincinnati y lo hizo en su segundo año. Si se mantiene sano, Cincinnati es un equipo a seguir. ¿O es porque vinieron de tener récords históricos en ganados y perdidos cuando estaban en su universidad? Kellen Moore, ¿no? Kellen Moore lo hizo brillantemente en el colegial. En la NFL ni siquiera pudo ser un titular. AJ McCarron solamente perdió 4 partidos y fue bicampeón en la NCAA. Tampoco, y perdió el puesto muy rápido, ni siquiera fue titular a la hora
de llegar. Stetson Bennett, tampoco. Es el más exitoso con el equipo de Georgia, con títulos, y no pudo. Patty Mahomes tuvo récord perdedor y salió de una conferencia en donde había muchas dudas, el Big 12. Muchos quarterbacks salieron de ahí y no daban resultados. Él sí. Josh Allen viene de Wyoming. Tom Brady, no creyeron en él. O sea, ya mencionamos que por tamaño no es, por llegar a una franquicia histórica tampoco es, porque fuiste un magnífico quarterback en la universidad tampoco. Y no hay universidades, ¿sí? Por ejemplo, LSU, de ahí salen los mejores esquineros. Pero no hay una universidad que tú digas, esta universidad es la que se ha hecho famosa por dar quarterbacks. Las universidades más prestigiosas han tenido tal vez un quarterback exitoso. Notre Dame, nada más Joe Montana. Joe Theismann ganó un Super Bowl, pero no fue un mariscal de campo que, por más que ganó un premio como MVP. Ohio State, ¿cuántos quarterbacks no han salido de ahí? Ahora hasta CJ Stroud, pero nada más ha dado un muy buen año, su año de novato. Habrá que ver. USC, de las más prestigiosas, pero quarterbacks no. Corredores han dado mucho, receptores mucho. Michigan, sí, Tom Brady. Nada más. Greasy duró poco con el equipo de los Broncos. Texas, no hay quarterbacks de la Universidad de Texas, ¿no? Stanford sí es una universidad que ha dado varios quarterbacks, pero ha sido de manera esporádica y divididos, y más que nada ha sido suerte de los quarterbacks que han salido de ahí. John Brody, John Elway, Jim Plunkett. O sea, encontrar un quarterback es sumamente difícil. No es por tamaño, no es por la universidad en donde estuviste, no es porque tuviste un gran récord. Es muy difícil poder encontrarlo. Más recientemente, Jordan Love de Utah State. ¿Qué sabemos de Utah State? Josh Allen, ya decía, salió de Wyoming. De Kentucky, una universidad exitosa, pero en el básquetbol, Lamar Jackson. O sea, es sumamente difícil. La NFL no ha sabido encontrar una fórmula para traer a los quarterbacks, para decir, bueno, hay que hacer esto para encontrar a los quarterbacks. Desde 1998 a la fecha, es decir, los últimos 25 años, empezando con Peyton Manning, 25, solamente 7 veces el primer quarterback seleccionado fue el mejor de su generación. Estamos hablando de Peyton Manning, Carson Palmer, Matt Ryan en el 2008, en el 2009 fue Matthew Stafford, 2010 Sam Bradford. Imagínense para que Sam Bradford haya sido el mejor quarterback de su año, porque el resto de los que seleccionaron no funcionaron. En el 2011 fue Cam Newton y hay que irnos hasta el 2019 para encontrar a Kyler Murray. 7 años, en los últimos 25 años, el primer quarterback seleccionado es el mejor de su clase. De hace 2 años, o 3 ya, porque estamos ya para el 2024, el mejor quarterback fue el último seleccionado, Brock Purdy. Yo creo que cuando estás convencido de quién es tu quarterback, si estás en sintonía con tus scouts, el entrenador en jefe y el gerente, hay que ir por él. Sean Payton estaba enamorado de Patrick Mahomes, estaba convencido que él iba a ser su quarterback. Esto en el 2017, ellos tenían el pick 11, pero se esperaron y Kansas City, con Brett Veach y con Andy Reid, saltaron del puesto 27 al 10º. Y ahí está. Cambiaron con los Bills de Buffalo, que aprendieron su lección. Al siguiente año, en el 2018, ellos estaban en el puesto 12. Y ellos estaban convencidos, aunque fue un riesgo, ir por Josh Allen, que venía de Wyoming, que sí tenía una bazooka por brazo, pero no completaba el porcentaje de pases mínimo de 65%. Y era un mariscal de campo que ponía el balón por todas partes. Y además,
primero, no a la máxima división, y dos, no era campeón, no tuvo números espectaculares. Pero ellos estaban convencidos de que podían desarrollarlo, habían encontrado algo. Y llegaron en los dos casos, tanto Mahomes a Kansas City y como Josh Allen a Buffalo, llegaron a equipos, primero, que tenían ya al año anterior habían llegado a postemporada, que eran equipos que estaban armados, que tenían jugadores a su alrededor, ofensiva y defensiva, y entrenadores que iban a saber desarrollarlos. Eso es clave, porque generalmente cuando equipos van a seleccionar a quarterbacks es porque están en problemas, que son un desastre, que están en muchos problemas, y sobre todo cuando son las primeras selecciones. ¿Qué tanto puede ayudar el equipo al mariscal de campo? Eso es clave. Chicago se preparó, hizo la tarea, y Caleb Williams creo que va a llegar a un equipo que puede hacer bien el trabajo. Tiene corredor, tiene receptores, tiene defensiva, y sobre todo con Shane Waldron, el nuevo coordinador ofensivo, demostró que con un quarterback en Seattle como Geno Smith, que llevaba una década realmente perdida, de haber sido primera selección, pasaron 10 años y pasó de equipo en equipo en equipo sin poder ganarse el puesto como titular, y eso que 2 franquicias le dieron esa oportunidad. Por eso yo creo que Chicago ha hecho buen trabajo. Es el trabajo de los scouts, el observar, el analizar, y luego en parte se lo podemos también preguntar esto a Ian Roundtree, al scout con el que vamos a estar charlando ya en unos instantes más, de lo difícil que es, porque más que ciencia es arte y algo de suerte también el encontrar a los quarterbacks. Por eso los Montana, que llegaron en la 3ª ronda, o Tom Brady hasta la 6ª ronda, ¿no? Warren Moon no fue seleccionado, se tuvo que ir a Canadá, donde llegó a 5 finales, ¿sí? Y después los Petroleros de Houston, bueno, una vez que ya demostró su talento, pero en la CFL lo trajeron. Kurt Warner igualmente pasó desapercibido, igualmente en la universidad. Hasta el final le dieron la oportunidad de ser titular, y aún así el entrenador no creía en él, tuvo que irse al fútbol arena, etcétera. Casi se tiene que ir a Canadá para poder brillar. Es sumamente difícil poder encontrar al mariscal de campo, pero yo, sinceramente, yo soy de los que creo que si estás convencido de que ese puede ser tu quarterback, tienes que ir por él. Pero también tienes que hacer caso a los críticos. Si no, puede pasar lo que a los Gigantes de Nueva York, ¿no? Con Daniel Jones, o lo que le pasó a Chicago con Mitch Trubisky. 13 juegos iniciados en North Carolina. Esa es una red flag, como dicen los scouts. 13 juegos no es suficiente. No es suficiente. Y fue seleccionado en el año de Patrick Mahomes. En fin. Y bueno, con esto hacemos la transición para hablar con alguien que tiene, y lo van a escuchar mucho, y ya me han escuchado a lo largo de las transmisiones, que yo siempre hablo del ojo clínico, la prueba ocular. Eso no falla. La prueba ocular la tenemos todos, pero el ojo clínico lo tienen muy pocos, y los scouts tienen eso. Ian Roundtree tiene eso, que puede, bajo el estudio y el análisis y el entender, y no solamente lo que puede ver el ojo, sino las charlas que tienes con sus compañeros, con los oponentes, con los entrenadores, conocer algo de historia del jugador, porque también en esta era y en la NFL no puedes dejar pasar todo lo que está alrededor del jugador, que eso es sumamente importante, saber si eso le va a ayudar a ser exitoso, o las amistades que puede tener no le van a ayudar. La psicología que hay alrededor, cómo es su familia,
cómo fue su niñez. Todo eso influye y los entrenadores no lo saben. Los scouts sí lo saben y eso va a ayudar mucho. Ya mejor no les hablo yo, sino entremos directo a la charla con Ian Rountree. Y bueno, por fin, aquí estamos ya con Ian Rountree, Scout, máximo avance, está también con Gamos, mucho trabajo y por eso estamos a unos días del el draft de la NFL, un draft en donde, como siempre, ¿no? Es donde se construyen a los ganadores, siempre es una propuesta. Yo soy de los que creo, Ian, ya te explicarás, tú tienes el ojo clínico al ser scout especializado. Yo siempre creo que es más que una ciencia, es un arte el evaluar talento y creo yo que sí, sobre todo en las rondas importantes, en la primera, segunda, en la tercera, el talento va disminuyendo y ya es más suerte en tercera, cuarta, quinta y hacia adelante. Creo que es una propuesta de 50% de posibilidades de acertar en los drafts y gracias por estar aquí con nosotros. Para nada, muchísimas gracias, Lalo, por la invitación. Y sí, como bien dices, para nosotros los Scouts es Navidad, o sea, es el día más importante del año, es para el que trabajamos todo el año. Una vez que termina el draft, inmediatamente empezamos con la preparación del siguiente año. Entonces, bueno, se acerca ese momento donde se gradúan nuestros chavos, nuestros jugadores, a los que empezamos a seguir desde high school, desde preparatoria, los conocemos, los entrevistamos, conocemos a sus coaches, conocemos las universidades donde van, sus coaches universitarios, y entonces, bueno, también es una especie de graduación para nosotros de esta generación, Lalo. Y como bien mencionas, el draft es donde se crean los equipos, donde se construyen los equipos. El roster construction siempre tiene que ver con el draft. Es difícil armar un equipo en agencia libre, lo sabemos, ¿no? La NFL cuenta con este tope salarial que mantiene ese balance competitivo, pero si quieres mantenerte en la cima, en el tope de la NFL, el draft es la manera de hacerlo. Y bien mencionabas el porcentaje, ¿no? De jugadores, de prospectos que realmente pueden hacer un impacto inmediato y no, desafortunadamente es mucho menor al 50. Después de 3 años se calcula que si tú obtuviste 3 jugadores titulares, no digamos Pro Bowlers, World Pros, 3 jugadores titulares en un draft, eres un auténtico genio. O sea, si tu porcentaje es del 37, 38% en cada draft, de verdad eres el mejor del NFL. Fíjate. Sí, es un proceso sumamente interesante, hasta donde yo tengo entendido en algunas charlas que que pude tener, pero muy pocas, con Bill Parcells, se hablaba que estaba dividido en 6 áreas, ¿no? Pero no quiero entrar tanto en eso, sino en lo que hacen los scouts. Y antes de entrar en eso, también quiero este punto. Con Bill Belichick, sobre todo en la parte final de su carrera, tal vez en los últimos 8 años, solamente seleccionó a un All Pro y ese es Robert Gronkowski, ¿no? Pero, ¿qué tan difícil es que en otros equipos a los scouts se les haga a un lado el trabajo de, ya decías, no solamente de un año, sino pueden ser 2, 3, que los han estado siguiendo? ¿Qué tan difícil es el poder ser exitoso? Y estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Para algunos es el mejor, ¿sí? Pero se olvidan de Paul Brown. Pero regreso con Belichick. El ser hasta necio, ¿no? Egocéntrico y hacer el trabajo de ustedes, los scouts, que son los que los están siguiendo día a día a algunos jugadores, sobre todo los más importantes, en no hacer caso a lo que te dicen los scouts. ¿Tú cómo ves eso? Sí, mira, la verdad es que hay algo que tenemos que entender y que tienen que entender nuestros compañeros, sus amigos que nos hacen favor de escucharnos, Lalo, es que son 2 profesiones totalmente distintas. Ser coach y ser scout no es ni remotamente lo mismo. Evidentemente, el trabajo de los coaches es una cuestión más de estar todos los días desarrollando prospectos una vez que llegan a tu equipo. Pero los scouts son los que tenemos el tiempo, los que tenemos la obligación, ¿no? De seguir estos jugadores, como bien mencionas, todos los días a lo largo de años. Un staff de coacheo, llámese Bill Belichick, New England Patriots o el que sea, simplemente no tiene el tiempo para hacerlo. Es imposible que pudieran ser head coaches o coaches asistentes en la NFL y poder estar rastreando a los jugadores. O sea, esto no, son profesiones totalmente distintas. Ahora, desde luego que cuando se aglomera
poder en una sola persona, como sucedía con Belichick en el caso de los New England Patriots, llegas a todos estos personal bias, estos bias que todos tenemos como seres humanos, mucho más como profesionistas, y que, claro, se vuelven necios, se vuelven en aros, ¿no? En círculos viciosos de sus propios errores, ¿no? Yo quiero esto, oye, pero el analytics te está diciendo que eso no va a funcionar, eso es un reach, o sea, no vale eso ese jugador, porque además, y lo menciono rápidamente, evaluar jugadores no es el problema. Un niño de 10 años se puede sentar frente a 2 televisores y decir, el corredor de la derecha es mejor que el corredor de la izquierda. O sea, eso lo puede hacer cualquiera. El problema es la valuación. ¿Cuánto vale? ¿Es una primera ronda? ¿Es una sexta ronda? ¿Es mejor que el que tenemos? ¿Puede llegar a ser mejor que el que tenemos? ¿Vas a gastar esto? Es como una bolsa de valores. Los jugadores son stocks, son acciones. Y tú tienes que determinar cuánto gastar o cuánto invertir en cada una. O sea, el problema no es ver quién es mejor, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera. El problema es determinar cuándo, por qué, cómo y qué proyección tienen estos jugadores a futuro. Perfecto, sí, mira, yo aquí en mis apuntes yo había puesto y más o menos, bueno, tú lo analizas con mayor profundidad. Para mí el scout era analizar y el entrenador es el que va a desarrollar las aptitudes que tenga el jugador. Ahora, tomando en cuenta jugadoras que son, la primera ronda es sumamente importante, pero también en la misma primera ronda hay valores, ¿no? Que entre el primero y el 15, en el primero y tal vez hay ciertos drafts que puede ser jugador que se ha seleccionado 16, 17, el 18º pick, son muy importantes. Ya un poco más atrás, tal vez no son tan importantes como en la primera ronda. Háblanos también, jugadores seleccionar en la primera ronda, ¿qué son? Quarterbacks, son tackles izquierdos, son ahora esta posición que se utiliza más de edge, ya sea a la defensiva o linebacker externo, ¿no? Porque no cualquier jugador va a ser, o cualquier elemento en posición va a ser primera ronda, ¿no? Tienes que ser muy específico, no vale lo mismo. Exactamente, y mira, voy a tratar de explicarlo así sucintamente y les voy a decir 2 factores. Primero, la gente considera que siempre hay 32 jugadores con calificación de primera ronda. Esto jamás en la historia del draft ha existido. El promedio de jugadores que tienen calificación de primera ronda año tras año es de 18. Puede ser 20, 21, 22, pero el promedio es 18. O sea, después de 18 jugadores no son primera ronda, ¿no? O sea, no importa. Y segundo, y esto es más importante, históricamente y analíticamente, es exactamente el mismo jugador, el 21 que el 40. Es decir, ha habido la misma cantidad de All Pros, Hall of Famers, Pro Bowlers, titulares, etcétera, históricamente en el pick 21 que en el pick 40. Entonces, no se dejen llevar a veces por si es primera ronda, principio de la segunda, es exactamente el mismo jugador, históricamente hablando. O sea, eso nos dice los analytics, ¿no? Entonces, el jugador 31, 32 y el jugador 38, 39 es exactamente el mismo. Fíjate, interesante eso. Luego, en cuanto a las posiciones, el quarterback, por supuesto, va a ser la posición esencial, ¿no? Hay que proteger a tu quarterback, entonces es el tackle izquierdo. Hay que darle armas a los quarterbacks, receptores, el presionar al mariscal de campo y cuidar al arma más importante, que tiene que ser el que le llaman el shutdown corner, ¿no? Creo que esas son las posiciones élite, ¿no? En la NFL. Exactamente, los scouts los denominamos premium positions y la regla para que los amigos lo entiendan es súper sencilla. Todo lo que impacte el juego aéreo, es decir, el quarterback es el que mayor lo impacta, el que mayormente lo impacta, es la más cara. El segundo que mayormente lo impacta es el edge. Ya mencionabas bien, un defensive end en un even front, en una 40 o un outside linebacker en una 34, en not front, ¿no? Después, ¿quién es el que más lo impacta? Pues el tackle, porque es el que se encarga de cubrir al quarterback para que el edge no llegue. Esa es la tercera premium position. ¿Cuál es la cuarta? El corner, porque el corner es el que se dedica a tratar de detener el pase una vez que ya salió de las manos del quarterback. Y por último, 5, el receptor, que si bien también es importantísimo, el receptor depende de que el tackle ofensivo haya hecho un buen trabajo
para que el quarterback haya hecho un buen trabajo, para que le llegue el pase. El receptor puede ser el mejor del mundo, pero si no hay línea y no hay quarterback, no le va a llegar. Esas son las 5 premium position y ese es el orden y es muy fácil verlo reflejado en los salarios de la NFL. Los quarterbacks son los que más ganan, después los edge son los que más ganan, después los offensive tackles son los que más ganan, después los corners y finalmente los receptores. Fíjate, perfecto. Luego, yo me he puesto a pensar mucho en lo que hicieron los Chargers al seleccionar, bueno, no al seleccionar, sino al firmar a Jim Harbaugh. Por supuesto que va a ser un entrenador que va a ser de impacto total. Pero ahora que tocamos, cuando iniciamos esta charla contigo, de la diferencia entre un scout y un entrenador, a mí se me hace muy especial esto, el que él venga de colegial, él conoce a todo el talento, o no a todo, pero sí a la mayoría de los jugadores. Que es una ventaja para Jim Harbaugh. Ahora, estar en la NFL y por supuesto la charla que va a tener con Ortiz, con su gerente y con los scouts, ¿no? Porque él de primera mano puede tener una charla también muy detallada con sus scouts, ¿no? Y con el gerente general del talento que está ahí. Esa es una ventaja, ¿no? Es una enorme ventaja, Lalo, bien lo mencionas. No es el único, no pasa todos los años, pero no es el único. Pete Carroll se benefició de ello durante años, ¿no? Al estar 10 años con USC. Mike McDonald, el nuevo head coach de los Halcones Marinos de Seattle, estuvo hace 2 años como coordinador defensivo de Michigan. Varios años, entonces, claro, conoces mejor a los jugadores, desde luego que tienes más información. Realmente lo que hace un scout, digamos, superficialmente hablando, somos recolectores de información. Eso es lo que hacemos. Entonces, claro que cuando un coach como Jim Harbaugh, que además con el éxito y la trayectoria que tiene, viene directamente del colegial, ¿sabes el inside information que tiene de Michigan, de Washington, de Ohio State? O sea, comió, vivió y soñó a estos jugadores durante años. Perfecto. Este es un draft, antes de entrar ya en lo específico de los quarterbacks, que esto es espectacular porque es una camada, es una clase, creo que es muy especial. Se habla mucho de que este es un draft rico en quarterbacks, en edge, ¿sí? En tackles izquierdos y sobre todo también de receptores, ¿no? ¿Tú también así lo ves, que este es un draft especial en esas posiciones? En las tres que mencionaste, sí, desde luego es muy, muy, muy profundo en quarterback, en receptores y en tackles. En edge es un poquito menos, es decir, hay que recordar a nuestros amigos, no todos los drafts son iguales, obviamente hay posiciones más profundas y mejores en cada generación. En edge tenemos pocos este año, y no solo hay pocos, sino que se le llama top heavy, es decir, hay gran talento en las primeras rondas, pero se seca rápidamente, ¿no? Quizás después de la tercera ronda los Edge ya no tienen calificaciones de como para hacer un impacto en su primer año, pero bien lo mencionas, súper profundo en quarterbacks, en tackles ofensivos, y lo que se ha vuelto una norma ahora por todo los 7-on-7 camps y cómo se juega hoy en día el high school, las nuevas reglas, ya no hay generaciones profundas de receptores, todas son generaciones profundas de receptores. Sí, es increíble lo que se encuentra. Ahora, este tema de los quarterbacks, ya al inicio del programa, ahí hice ya mis observaciones, pero aquí es el ojo clínico porque, insisto, no cualquiera tiene el ojo. Muchos comentaristas, ahí me voy a incluir, nos creemos que tenemos ese ojo clínico. Para nada. Habremos jugado en lo que quieran, pero los scouts, los entrenadores tienen ese ojo clínico, yo así le llamo, que no falla. La prueba ocular, por supuesto, esa la tenemos todos, y ya mismo tú hablabas, un niño puede detectar ciertas cosas, pero el ojo de ustedes es otra cosa. Caleb Williams, nos tocó a Pablo Viregua y a mí verlo en su debut justamente con Oklahoma, que va contra Texas y que hacen el cambio, ¿no?, de quarterback, y desde ahí ya mostraba cosas muy especiales este muchacho. Lo comparan algunos y un servidor con el propio Patrick Mahomes cuando estaba en la universidad. Uh-huh. Pero yo creo que está más adelantado en cuanto a colegial Caleb Williams que el propio Patrick Mahomes. ¿Tú qué es lo que has visto de Caleb Williams ya ahora saliendo de USC después de 2 años y medio de ser titular?
Lo que mencionas es justo lo que hablamos los scouts. Desde luego es una proyección y es una comparación, es una pro comparison del momento en el que salen. O sea, obviamente no hay ningún juego en la tierra como Patrick Mahomes, pero al momento de salir de la universidad, definitivamente la comparación de Caleb Williams es Patrick Mahomes es y ha sido mucho más exitoso hasta el momento Caleb Williams. Patrick Mahomes ni siquiera tuvo una temporada ganadora en Texas Tech, ¿no? Entonces, lo que se le ha visto a Caleb Williams, no solo ganando el trofeo Heisman, sino su desarrollo como jugador, es la inercia que debería o que debió llevar Patrick Mahomes. Ahora, a partir del momento que se ha drafteado, definitivamente, bueno, las circunstancias cambian. Quizás él no tenga un Andy Reid en su oído ayudándolo. Quizás él no pueda estar en la banca un año. Se ha visto que los quarterbacks que se van a la banca en sus primeros años tienen un mayor índice de éxito, de victorias y de carreras, de años de carrera, cuando no son titulares desde su primer año. Lo que pasa es que el tope salarial y este rookie salary wage, es decir, que los contratos de novato ya están establecidos, forzan a los equipos a tener que jugarlos rápidamente, ¿no? Y eso a veces termina con sus carreras, pero la comparación es correcta. El estilo de juego y las capacidades de Caleb Williams son los que más se asemejan a Patrick Mahomes. Sí, por supuesto. ¿En dónde tú crees que es en donde tiene que trabajar? Primero va a llegar a Chicago, que parece que con Shane Waldron, el coordinador ofensivo, que hizo un muy buen trabajo en Seattle con Geno Smith hace un par de años. Entonces ahí al menos parece que es un coordinador que puede desarrollarlo, ¿no? Y luego las armas que le ha puesto el coordinador, el gerente general, creo que llega a un buen lugar. No es el típico peor equipo, aunque Exacto. históricamente tiene muchos problemas el equipo de Chicago porque nunca ha tenido un quarterback, pero bueno, eso puede cambiar, insisto, por este año. Pero tú, ¿en dónde crees que es en donde tiene que ayudarlo a Caleb Williams? Mira, definitivamente su sentido tiene que confiar en sus primeras lecturas. Caleb Williams era un jugador tan talentoso que, muy al estilo de lo que hizo Russell Wilson al principio de su carrera, compra tiempo. Y una vez que compra tiempo, obviamente las defensas empiezan a sufrir, pero sabemos que eso es insostenible. O sea, no puedes alargar todas las jugadas, no puedes salirte del script como te sales en el colegial por la diferencia de talentos. En el NFL no hay equipo malo, no hay defensivas malas. Quizás alguna semana tú estés un poco arriba, quizás en la que siga no, pero lo principal que tiene que trabajar Caleb Williams se llama quedarse dentro del script. No puede salir a correr y a girar y quitarse jugadores y fintar que corre y después lanzar. Eso no lo va a poder hacer en el NFL. Tiene que confiar en sus lecturas, tiene que prender su reloj interno, ese reloj en el cerebro, ¿no? De 1001, 1002, 1003, tengo que deshacerme el balón ya. Y quizás con el tiempo poder desarrollar un poquito las habilidades con las que ya cuenta, pero definitivamente ese va a ser su principal problema porque fue tan exitoso en el colegial haciéndolo y ahora esa ventana se le va a cerrar en la NFL. Seguro. Se habla de que pueden ser 5 o 6 quarterbacks seleccionados en la primera ronda. Yo creo que 5. Ya ahí te preguntaré sobre eso. Pero creo que en los primeros 3 hay gran diferencia. Creo que es Caleb Williams, ya tú me los pondrás en orden. No sé si es Jalen Daniels, el ganador del Heisman, o es May, el de North Carolina. Porque algunos dicen que Washington se va a ir por Daniels y Nueva Inglaterra se iría por Drake May. Estos son los 3 mejores, tú así lo ves, son los 3 mejores, y Sí, cómo los pones en orden. mira, sí, esas son las calificaciones y el consenso que tenemos la mayoría de los scouts. Sí habrá scouts que los tienen invertidos al 2 y al 3. Caleb Williams, desde luego, es el número 1. Jaden Daniels y Drake May, el problema es que son jugadores totalmente diferentes. Drake May es el prospecto de este año más seguro de todos. ¿Por qué? Porque posee todos los prototipos que llevamos analizando desde hace 50 años en NFL. Entonces, Drake May, muy al estilo, les voy a poner algunos ejemplos, muy al estilo de Mitch Trubisky, muy al estilo de Joe Flacco, ¿no? Al ser este prototipo de quarterback, no tiene que ser necesariamente exitoso, ¿no? Para tener una carrera larguísima. Drake May va a seguir jugando fútbol americano en 8 o 10 años, eso se los puedo asegurar, porque es el prospecto más seguro. Eso no lo hace el mejor, pero es el más seguro. Jaden Daniels, por otro lado, su estilo de juego, en la poca producción que tuvo antes de este último año lo forma o lo consideramos lo que se dice un boom or bust. Puede llegar a ser un extraordinario jugador si explota todos los traits, las herramientas, las cualidades que tiene, pero también puede quemarse rápidamente por el estilo de juego. No va a poder correr en la NFL como corría en la NCAA,
¿no? Seguramente va a acabar lastimado. No va a contar con dos receptores tan superiores al resto de los profundos como contaba en LSU. Sus dos receptores se van a ir entre los primeros 20 picks, ambos, uno de ellos de entre los primeros 10. Entonces, nunca va a tener esa ventaja en la NFL de tener un muchísimo mejor equipo que los demás. Y entonces, Drake May no puede hacer las cosas físicamente que Jayden Daniels puede. Por eso tengo a Jayden Daniels como 2. Pero Drake May es el prospecto más seguro de la generación y sí, así los tenemos 1, 2, 3, la enorme mayoría. Es tan importante ser exitoso, aunque debe decirlo de otra manera. Es tan importante a dónde llegas, ¿no? Porque, bueno, el peor quarterback puede ser quien llegue a Nueva Inglaterra desde mi punto de vista. O sea, Nueva Inglaterra, gerente nuevo, y de hecho ni siquiera le dieron el nombre de gerente todavía. Es entrenador en jefe Gerard Mayo, es un entrenador de filosofía defensiva. No tiene armas, la línea necesita mucho trabajo. La defensiva creo que va a ser de impacto, pero el problema que va a llegar el quarterback, si es que lo toman, yo creo que la mejor posición que tendría el equipo de Inglaterra es cambiar con algún otro equipo, ¿sí? Que necesite quarterback. Puede ser Minnesota, pueden ser los Raiders, puede ser Denver. Hay muchos equipos que en eso, pero no sé si el precio que le van que ellos estén pidiendo sea el necesario. Jacoby Brissett va a ser el titular. No sé qué es lo que debería de ser el equipo de Nueva Inglaterra. Ahora, J.J. McCarthy es sumamente especial. Más allá de que son los campeones, este es el deporte de conjunto por excelencia, ¿no? Creo que fue antes del partido contra Ohio State, no lanzó, no lanzó un solo pase. En Penn State no lanzó un solo pase. Contra Penn State, gracias. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué puede hacer J.J. McCarthy? Para mí es un interrogante. Fíjate que este es un tema interesantísimo y de donde se ha incendiado el debate, Lalo. ¿Por qué? Porque creo que es de esos jugadores precisamente donde el ojo de la comunidad de fútbol americano, gerentes generales, scouts y coaches, están divididos en contra de nosotros que somos parte de la media, ¿no? De los outsiders. Una evaluación de J.J. McCarthy que no tome en cuenta la extraordinaria temporada que tuvo en el 2022 es una evaluación incompleta. Y creo que eso es lo que le pasa a muchas personas. No. Hablan de lo que sucede en el 2023 y es cierto, no lanzó pases, no fue requerido de ganar ningún juego él mismo, pero un año antes perdió a Blake Corum, un año antes perdió varios juegos a Donovan Edwards, a su otro corredor, perdió a Ronnie Bell en el primer juego de la temporada, no tenía su receptor número 1. Él se puso el equipo al hombro, él llevó a Michigan a la semifinal que eventualmente pierden contra TCU, pero fue un extraordinario año. Lo que pasa es que mucha gente, sobre todo te digo, los que están afuera, ¿no? Los outsiders, tienen recency bias, es decir, se acuerdan de lo que vieron estos últimos 3 juegos, pero la evaluación de McCarthy que viene desde el 2022, y te voy a dar un dato que mucha gente no sabe, el porcentaje de jugadores del colegial que llega a la NFL es el 3%, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, es bajísimo. Pero si tú eres un recluta 5 estrellas en high school, ese porcentaje se va al 50%. O sea, alguien te va a dar la oportunidad si eres un recluta 5 estrellas. J.J. McCarthy es un recluta 5 estrellas. Llevó a una preparatoria muy famosa, tú seguramente la conoces, IMG, ahí en Bradenton, Florida, de donde salen todas las estrellas hoy en día. Y una evaluación de J.J. McCarthy que no considere el 2022 es una evaluación incompleta. J.J. McCarthy es un gran quarterback. Sí, contra Ohio State en ese partido fue también espectacular en el primer medio. Ahora, Bo Nix, 2 universidades, al igual que Michael Phoenix, casi 60 partidos. Su papá fue quarterback, fue su entrenador por mucho tiempo. No será el más grande, pero es un quarterback que yo lo puedo comparar, tal vez me equivoque, tú me puedes decir, similar, aunque más móvil que Drew Brees. ¿Él es talento de primera ronda? Creo que sí. Pero, ¿cómo lo ven los scouts? Mira, obviamente la posición de quarterback siempre es empujada hacia arriba por el valor, lo que decíamos de las acciones. Yo no tengo con calificación de primera ronda Bo Nix, lo tengo como un jugador top 40, pero no lo tengo como un jugador top 32.
parte del problema de evaluar a Bo Nix no son sus traits, es el sistema en el que jugó. Y a veces esto nos complica mucho la evaluación. Por eso Por tratas de Oregon. enfocarte únicamente en fuerza en el brazo, footwork, visión de campo, sus lecturas. Tienes que olvidarte de lo que está pasando alrededor de él muchas veces para poder evaluarlo. Aún así, la evaluación de Bo Nix fue muy difícil porque viene de una ofensiva donde las lecturas ya están predeterminadas. A Bo Nix le decían, vas a tirarle al corredor que sale en flood o en flat, y si el corner está ahí parado, entonces le pones al receptor atrás. O sea, no se ven lecturas progresivas en el caso de Bo Nix. Eso no significa que no tenga un gran brazo, o que no sea un gran líder, o que no tenga un gran footwork, o que su reloj interno no esté bien adaptado, pero no lo podemos ver. La ofensiva de Oregon no nos permite ver qué tantas capacidades de las que estoy mencionando ahorita ha podido o no desarrollar, ¿no? Entonces eso es un problema para nosotros. Sí creo que la edad es un factor un poquititito en detrimento de él. Ya tiene 23 años, va a jugar de 24 el siguiente año. Créanme que esas cosas influyen. Hay que recordar que Bo Nix jugó 6 años, ¿no? Colegial. Entonces, bueno, eso influye un poquito. Y desde luego el hecho de que no es el mejor atleta del mundo. Evidentemente en la posición de quarterbacks no es necesario, pero ciertamente ayuda. Entonces, todo eso hace que su valor reduzca un poquito. Y como siempre lo hemos dicho, no es cuestión de que Bo Nix sea malo. Cuando tú dices que un jugador no es primera ronda o no es el mejor de la posición, no estás diciendo nada negativo de él. Sencillamente, quizás no tenga el valor para meterse a los 32 primeros, quizás sí. Si tú escoges a Bo Nix en el lugar número 33, es la mejor selección de todo el draft. Es un extraordinario valor para la calificación de Bo Nix. Si tú lo escoges, digamos, en número 13 en Denver, yo no estoy diciendo que no vaya a llegar a ser una superestrella, pero o sea, no vale ese pick tal vez. Y fíjate qué interesante que dices Denver, porque yo soy de los que piensa que los Broncos están amarrados, ¿sí? Porque tienen que pagar 60 millones en salario muerto por lo que ha pasado con Russell. Así es. Pero necesitan un quarterback, y yo creo que pudiera caer ahí. Ya me estás diciendo tú que tal vez no en el pick 13, pero no sé si Seattle por ahí también necesita un quarterback. Y porque Gino Smith hace 2 años como que dio el golpe que se esperaban hace 10 cuando debió haber estado con los Jets, y Shane Waldron le sacó jugo. Pasemos ahora con Michael Penix. 2 universidades en nunca pudo terminar hasta este año una temporada porque siempre tenía lesiones, 2 cirugías en ambas rodillas. Hay quienes dicen que el ser zurdo no es una ventaja. En el tenis sí lo es, en el béisbol sí lo es. Yo no creo que sea tan importante o demeritar el que sea zurdo, pero es un quarterback que de ser corredor empezó a hacer mejor las cosas desde la bolsa, y en pases profundos tal vez es donde falló un poco, pero creo que es el que lanza el mejor balón. ¿Cómo valoras tú a Michael Penix, y es talento de primera ronda? Mira, yo sí lo tengo con calificación de primera ronda en cuanto a talento. Creo que él sería el quinto quarterback que se puede colar a primera ronda. Como bien mencionas, tuvo unas temporadas extraordinarias, ¿no? Hay un poquito de riesgo al seleccionar a Michael Penix. Ahorita les digo las 3 factores principales. Uno de ellos es que nunca ha sido exitoso sin Kalen DeBoer, que es el nuevo head coach de Alabama, pero que fue su head coach en Washington y que fue su coordinador ofensivo en Indiana. Es decir, cuando Kalen DeBoer deja Indiana, Michael Penix se va al diablo. Y es hasta que se regresan juntos a Washington cuando vuelve. Entonces, ahí hay un poquito de temor. 2, la edad. Ya les mencionaba la edad de Bo Nix. Bueno, pues Michael Penix va a tener 25 años cuando juegue su primer juego de NFL. Eso significa que cuando acabe su primer contrato en la NFL, ojalá y sea exitoso, va a tener 30. 30. O sea, ya se le fue el tren. Eso hace que el jugador valga menos. No que sea malo, no que no vaya a ser exitoso, pero vale menos. No vas a gastar una selección top 6 con Michael Penix porque su valor está demeritado. 1, por la edad. 2, por los red flags que decimos del sistema. Y 3, por esas lesiones. Nunca había tenido una temporada antes de estar en Washington y tiene 4 lesiones de cirugía. 2 de rodilla y 2 de hombro. O sea,
podría nunca volver a pasar nada, pero podría llevárselo el diablo la primera semana en un campo profesional. Todo eso, insisto, no hace que Penix sea malo, hace que valga menos como prospecto. Fíjate, qué interesante. El orden, así como los fuimos presentando, tú los tienes en ese orden, tal En vez ese orden. a Bo Nix lo pones sexto, ¿verdad? En sexto, así Entre es. los quarterbacks. Sí, tengo a Bo Nix en sexto y a Spencer Rattler en séptimo. Spencer Rattler, el que perdió el puesto en Oklahoma con Exacto, y Caleb se tuvo que Williams. transferir a South Carolina, exactamente. Sí. Ahora, hey, tenemos que después charlar acerca del transfer y todo lo que está Claro que pasando sí. con el fútbol americano ahora. Vamos a tener seguramente, si el tiempo le permite a Ian estar con nosotros, porque es sumamente interesante esto. Y para cerrar, Ian, ¿qué tan bueno es el hijo, el receptor? Se me escapa. Es que tengo tantas cosas Marvin Harrison Jr. sí, Marvin Harrison. Porque lo ponen muchos, lo pone como demasiado bueno. ¿Es por mucho el mejor receptor, Marvin? Mira, no es por mucho. Sí hay definitivamente ediciones divididas entre él, Malik Neighbors y Rome Odunze, el receptor de Washington, que era de Michael Penix, y ya mencionamos a Neighbors, que era el de Jaden Daniels en LSU. Ahora, técnicamente hablando, Marvin Harrison está un paso arriba de todos, cierto. Física y atléticamente hablando, hay una comparación que hacerse y a algunos les gustará más Malik Neighbors con su velocidad o a algunos les gustará lo físico y lo fuerte y grande que es Romeo Duns. Lo que tiene Marvin Harrison y por lo que yo creo que es un hecho que va a ser el primer receptor seleccionado es nuevamente a los que toman las decisiones, a los scouts, a los gerentes generales, a los front offices, les gusta la seguridad. O sea, se escucha súper padre en las películas, arriesgarse y es que le dio la oportunidad. Eso no nos gusta a los que tomamos decisiones, nos gustan las cosas seguras. Marvin Harrison es el prospecto más seguro en 2 décadas. Ese niño nació para ser un jugador profesional, su comportamiento, su legado, el cómo se lleva a sí mismo, sus hábitos de entrenamiento, es impecable su comportamiento fuera y dentro del campo. Entonces, lo mismo que hablamos de Drake May. Marvin Harrison, sin importar si llega o no a ser una superestrella, va a seguir jugando en la NFL en 12 años. O sea, Sí. es lo más seguro que hay. Sí, sí, sí. Y es atípico en ese sentido, de que no es el típico receptor con ese ego gigantesco, ¿no? Es Exacto. tipo su papá. Yo creo que le ha aprendido mucho a su papá y es mejor que el padre. Y ya para cerrar y darte las gracias, ¿quién es el mejor defensivo? Ok, todas las generaciones son diferentes, pero esta es una generación defensiva, no quiero decir mala, pero poco buena, digamos. Va a haber muy pocos jugadores defensivos tomados a lo largo del draft. No va a haber va a haber quizás un jugador defensivo dentro del top 10. De hecho, se puede romper el récord histórico de la menor cantidad de jugadores defensivos en primera ronda. Fíjate, ok. Sí, sí, sí. No es un buen draft defensivos. Ojo, otra vez, esto no significa que no pueda salir el mejor jugador defensivo de todos los tiempos, pero la generalidad de esta particular generación de jugadores defensivos no es muy buena, no es muy profunda. Dallas Turner, el edge player de Alabama, es el mejor jugador defensivo. Yo lo tengo catalogado en el número 8 para los Atlanta Falcons, pero quizás cae al 10 o al 11 y no vemos más de 12, tal vez 13 jugadores defensivos tomados en primera ronda. Oh, mira, yo pensé que ibas a decir a Jared Verse, el de Florida State. O sea, lo ves mejor a Dallas Turner. Sí, tiene un poquito más flexibilidad en su estilo de juego. Jared Ok. Verse es 100% poder. Es un jugador pesado para la posición, que ojo, no son atributos negativos, son atributos positivos, pero es pesado, es menos explosivo, tiene un poco menos de bend, es difícil traducir eso, pero la capacidad que tienen los edge de doblar los tobillos y las caderas a la hora de correr el arco es este movimiento que se hace alrededor de los tackles ofensivos, la flexibilidad de tobillos y de caderas es importantísima. Jared Verse no tiene esa flexibilidad.
la tiene Dallas Turner, la tiene Layatu Latu, el otro edge de UCLA, la tiene Chop Robinson de Penn State. Entonces, son jugadores muy distintos. Bears gana con poder, gana con fuerza. Y Dallas Turner gana con explosividad y con agilidad, por así decirlo. Entonces, es mucho más valioso lo que hace Dallas Turner. O sea, Bears nunca va a poder hacer físicamente lo que hace Dallas Turner. Y eso no significa que Bears no vaya a llegar a ser mejor o no sea un gran prospecto, pero es mucho más valioso las características físico-atléticas que posee Dallas Turner que posee Bears. Y te voy a dar un ejemplo para que todos nuestros amigos nos entiendan. Hoy en día Aiden Hutchinson es una superestrella, la ala defensiva de los Detroit Lions. Él salió número 3 global, exactamente. Él ni siquiera fue el primer edge tomado. El primer edge fue Travon Walker, que llegó a los Jaguares, proveniente de Georgia, que no era ni remotamente igual de bueno y que no tenía la misma producción, pero que físicamente y atléticamente las cosas que hacía Travon Walker son mucho más valiosas. Entonces, vale más. Perfecto. No, sumamente valioso. Yo había planeado estar 20 minutos charlando con Ian Rountree. Superamos la media hora y ya vieron por qué. El ojo clínico es clave y ojalá podamos charlar contigo algunas veces cuando tú gustes, Lalo. De verdad, estoy muy agradecido por el espacio que me diste. En verdad, cuando tú me necesites, aquí andamos. Y más agradecidos todos nosotros porque aprendimos en esta poco más de media hora muchísimo. Y en Rountree, scout, de los pocos talentos, sí, que hay de hecho, creo que eres el único autorizado en México, ¿verdad? Somos cuatro, Lalo, pero 2 residen fuera de México. Solo habemos 2 en México. Fíjense, este fue un lujo el que estuvimos de lujo con Ian Rountree. Y con esto estamos cerrando Entre Líneas, y no lo voy a hacer solo, lo hacemos Ian y un servidor, Entre Líneas, Lalo. Previo al draft, que tienen que seguirnos los 3 días, jueves, viernes y sábado, las 7 rondas por ESPN. Muchas gracias, Ian, y gracias igualmente a ustedes. Gracias, Lalo, gracias a todos por estar aquí con nosotros y nos vemos muy pronto. Lalo está listo. El fútbol americano y el tenis, Entre Líneas. ¿Y tú, estás listo?